Buenos días, el día de hoy iniciaremos hablando sobre los ecosistemas de México. Comencemos. El propósito es que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre los ecosistemas de México. Iniciemos con la pregunta de ¿qué es un ecosistema? Es un lugar en donde conviven plantas y animales con su ambiente. En México hay una gran variedad de ecosistemas como el mar, los arrecifes, las acostas, los bosques, las selvas, los matorrales, los pastizales, las lagunas, ríos y arroyos. El ecosistema se describe como el espacio determinado en el que se establecen relaciones entre los componentes bióticos y los componentes abióticos del medio en donde se vive, existiendo un intercambio de energía y materia. Ciudad. En las ciudades dominan las casas, edificios, calles y carros, pero sobre todo domina una especie, el ser humano. Hay pocas plantas y animales que se adaptan a estas condiciones y muchos de ellos viven en otros países. Una gran cantidad de camiones transportan alimento desde el campo y otros retiran el desperdicio que producimos. También el agua y la energía que utilizamos para la electricidad vienen de muy lejos, es decir, las ciudades donde se intercambia toda la materia que viene de afuera y de adentro. Es un poco complicada, vaya. Campo. Por todo el país hay campos en donde se producen verduras, frutas, leches de vaca, carne y lana de los borregos, huevos y carne de gallinas y muchos otros productos que se transportan a la ciudad para alimentar a sus habitantes. Gran cantidad de frutas y verduras se originaron en México, en el continente americano como el maíz, la calabaza, el chile, el cacao y la vainilla. Entre otras fueron traídas de otros continentes como la lechuga, la col, el trigo, el café, el mango y la manzana. El guajolote o pavo se domesticó en México, pero las vacas, borregos, cerdos, cabras y gallinas vienen de Europa y Asia. Selva húmeda. Las selvas crecen en las zonas tropicales donde se hace mucho calor todo el año. En algunas llueve mucho y las plantas crecen todo el tiempo, mientras que en otras hay épocas secas y las plantas pierden sus hojas. Hay una gran variedad de plantas y animales, desde las pequeñas hormigas y hongos hasta los grandes depredadores como el jaguar y el águila arpía. También conocido como bosque tropical perennifolio. Este ecosistema se ve favorecido con lluvias abundantes todo el año, con rangos superiores a 2000 metros y temperaturas cálidas mayores de 18 centígrados, casi constantes todo el año. Como resultado, las plantas de la selva húmeda siempre tienen hojas verdes, por lo que se les conoce como perennifolias. El suelo casi siempre es de roca caliza. Constituye un área natural con mayor riqueza de especies, pero lamentablemente se ha talado gran cantidad de kilómetros de selva para destinarlos al uso ganadero y agrícola, lo que ha ocasionado su pérdida irreparable. Actualmente la extensión de este ecosistema se ha reducido a mucho menos de la mitad. Este ecosistema alberga maderas preciosas y diversidad de plantas y animales. Es fuente importante para la subsistencia de muchas comunidades indígenas, además de que su ámbito se lleva a cabo los ciclos bioquímicos como una gran cantidad de nutrientes y agua. Por lo demás, constituye el hábitat de una amplia biodiversidad que se encuentra amenazada por la destrucción de su entorno. La selva húmeda la hemos encontrado distribuida desde el sur de San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco hasta el sur de la península de Yucatán, como se puede observar en la imagen. Algunos ejemplos de flora y fauna están el zapote, mamey, cedro rojo, ceiba, caoba, variedad de orquídeas, cacao, guanábana, helechos, bromelias, líquenes, musgos, entre muchos más. En la fauna está el mono araña, mono aullador, mapache, tlacuache, tapir, nutria, venado, mico, hormiguero, guacamaya, pavo, faisán, perico, tucán, tortugas, iguanas, sapos, salamandras, cocodrilos, jaguares, variedad de víboras, ranas y una biodiversidad importante de insectos y otros antrópodos, como arácnidos y mirápodos.
Entre los servicios ambientales que ofrece es que uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad son una fuente de leña y maderas finas, además de proporcionar alimento y sustento a muchas comunidades indígenas, como ya se los habían mencionado, por su retención de agua. En él se lleva a cabo los procesos esenciales para el mantenimiento de la vida, como lo son el ciclo de agua y la formación de suelos. Bosque nublado. Los bosques nublados crecen en las montañas, por arriba de las selvas húmedas y por debajo de los bosques templados. Como su nombre lo indica, están cubiertos de nubes gran parte del año y llueven constantemente. Aquí viven una gran diversidad de árboles con muchas espirifas, es decir, plantas que crecen sobre ellos sin causarles daños, como las orquídeas, las bromelias y las lianas. Debido a la humedad, es hogar de muchas ranas, sapos y salamandras y gran variedad de especies muy interesantes. También se conoce como bosque mesófilo de las montañas o bosque húmedo de la montaña. En este ecosistema las lluvias son frecuentes con nubes y neblina persistente que le permite albergar árboles en varios estratos. Se localiza a altitudes de 600 y 3100 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura varía de 12 a 23 centígrados, aunque en invierno puede llegar a temperaturas menores de 0 centígrados. Se encuentra principalmente en la Sierra Madre Oriental, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Algunos ejemplos de flora y fauna son los pinos, encidos, liquiadambar, helechos y orquídeas, y su fauna está constituida por ranas, serpientes de cascabel y salamandras, aves como la colibrí, quetzal, águilas y lechugas, y mamíferos como roedores, ardillas, así como una gran variedad de artrópodos. Entre ellos están las arañas, los alacranes, los mirápodos e insectos. Los servicios ambientales que ofrece este ecosistema comúnmente es utilizado para la siembra de cafetales, captura de agua y carbono, así como la formación de materia orgánica, que provee frutos forestales y es usado como espacio de recreación. Aquí se puede observar una imagen de cómo se encuentra distribuido en México. Bosque templado. El bosque templado son pinos, oyameles y de encinos. Crecen en las montañas donde no hace mucho frío ni mucho calor y donde llueve solo una parte del año. Las plantas y animales de estos bosques se parecen mucho a las especies de Canadá y Estados Unidos, pero también hay muchas especies únicas de México. También es conocido como bosque de las coníferas. Se ubica en las zonas montañosas cuyos climas varían de fríos a templados, con temperaturas de 12 a 23 centígrados e inviernos que pueden llegar a menos de 0 centígrados. Presenta una precipitación anual de 600 a 1000 metros, que favorece climas templados húmedos. Sus suelos son ligeramente ácidos, con hojarascas y una gran variedad de materia orgánica. Este tipo de suelos retiene una buena cantidad de agua de lluvia, lo cual se filtra a los mantos acuíferos para recargarlos. Otra función de este ecosistema es que consiste en evitar la erosión debido a las raíces de los árboles y a la formación constante de suelos por la caída persistente de hojas. Además, como el suelo es permeable, impide las inundaciones. Algunos ejemplos de flora y fauna es la variedad de encinos y árboles del género Pinus, una gran variedad de cotes cuyas maderas se explotan comercialmente. En su entorno también crecen pinos del género Abies y diferentes especies de arbustos, como los teposanes y saucillos, así como hongos y líquenes. En algunos lugares sobre el tronco y las ramas de los árboles florecen bromelias y orquídeas llamadas epífitas. Dentro de la fauna común de este ecosistema se encuentran venados, pumas, ardillas, cuatices, tlacuaches, zorros, serpientes de cascabel, roedores y gran variedad de aves como pájaros carpinteros, azulejos, águilas y colibríes, así como una importante cantidad y variedad de artrópodos, entre ellos la mariposa monarca, arácnidos, milpies y ciempiés, además de escarabajos. Entre los servicios ambientales que ofrece este bosque templado es que ayudan a disminuir la erosión del suelo, captura de dióxido de carbono,
producen oxígeno y son hábitat de una multitud de seres vivos y ofrecen toda clase de recursos forestales. Ríos y lagos. Los ríos y lagos. Desde lo más alto de la montaña nacen pequeños arroyos que poco a poco se convierten en grandes ríos y desembocan en lagos, lagunas y en el mar. Gran cantidad de plantas y animales, grandes y pequeños, viven dentro del agua en sus orillas. Los grandes árboles protegen al río de los cambios de temperatura y a muchas especies que se reúnen a disfrutar del clima creado por el agua. Este es un importante ecosistema ya que es el primer ecosistema que se observa que es acuático. Pastizal. En este ecosistema los pastos son muy abundantes y hay muy pocos arbustos y árboles. Al igual que en los matorrales, hace calor durante el día y frío durante la noche, y por eso la mayoría de los animales se alimentan por la mañana y por la tarde. Los pastizales pueden ser naturales o inducidos, producto de la deforestación. Este ecosistema contribuye a la recarga de los mantos acuíferos, pero su explotación para el pastoreo de ganado ocasiona un impacto ambiental en estos ecosistemas. Se localiza en zonas semiáridas con temperaturas promedio de 12 a 20 centígrados, en climas templados a fríos. Presentan una precipitación media anual de entre 300 a 600 milímetros y se le encuentra entre los 1100 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Su suelo es fértil, pero no contiene mucha materia orgánica. Cuando está asentado en zonas con declive, el suelo se erosiona con facilidad debido a las raíces pequeñas y delgadas de la vegetación. De manera natural, ocupa 6% del territorio del país, sobre todo en los estados del norte, y se caracteriza por el predominio de pastos, así como la nula presencia de arbustos y árboles medianos. Como se puede observar en la imagen, está en el norte de Chihuahua, Sonora y Coahuila. Los servicios ambientales que este ecosistema es utilizado para la ganadería, además de ser fuente de alimentos y combustibles, y con muchos otros tiene una importante función en la captura de carbono y recarga de mantos acuíferos. Matorral. En gran parte del centro y norte de México crecen los matorrales, como se puede observar en la imagen, a veces llamados desiertos. Aquí hace mucho calor durante el día y puede hacer mucho frío durante la noche y llueve pero muy poco. Las plantas y animales de matorral están adaptados a los cambios de temperatura. Aquí viven muchos cactus y plantas con hojas pequeñitas. Como se puede apreciar en el fondo de pantalla, todo es muy desértico en parte, pero a la vez hay verde y pues hay plantas, no al contrario al pastizal. En esta clasificación se incluye una gran variedad de tipos de matorral, como el matorral desértico de hojas pequeñas o el de tallos carnosos, o bien vegetación de los desiertos arenosos o mezquitales. Esta diversidad de matorrales ocupa en nuestro país el 30% de su territorio, como se puede observar en el mapa, además de que incluye distintos arbustos bajos. Dependiendo del tipo de matorral que se trate, la mayoría prolifera en lugares predominantemente secos, con alturas entre el nivel del mar y por debajo de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Su clima es semiárido, con precipitaciones bajas de menos de 700 milímetros, lo que se traduce en un clima seco la mayor parte del año. La temperatura promedio oscila de 12 a 26 centígrados. Estos ecosistemas son importantes porque albergan numerosas especies endémicas. México está principalmente constituido por eso o caracterizado, ya que es mundialmente conocido por sus especies endémicas dedicadas precisamente a lo que es el matorral, principalmente el cactus. Además de que muchas plantas comestibles y medicinales y ornamentales se encuentran en este sitio. También muchas están destinadas a la fabricación de textiles. Algunos ejemplos son de flora y fauna
En los matorrales es fácil encontrar los cactus, aves, palo de fierro, mezquite, limoncillo, nopales, pitayas, saguaros, zacates, romero, verdolaga, gobernadora y olivo, entre otros vegetales, casi todos con muy poca altura, es decir, menos de 44 metros. Dentro de la fauna característica podemos ver murciélagos, zorros, tejones, mapaches, pumas, liebres, roedores, coyotes, borregos cimarrón, berrendos, serpientes de cascabel, coralillos, lagartijas, águila real, correcaminos, lechuzas, quebrantahuesos, gavilanes, halcones y búhos. Este tipo de ecosistema se puede encontrar en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. También se puede encontrar en Alta y Baja California. Los servicios ambientales es que uno de los más importantes es la polinización, el refugio de especies endémicas, y es que estos producen diferentes tipos de alimentos, varios productos textiles y ornamentales. Es mayormente la riqueza de México y su principal ecosistema. Selva seca. Las selvas secas crecen en lugares cálidos en donde las estaciones son muy marcadas. Durante la temporada de lluvias la selva está muy verde, pero en la temporada seca, cuando no llueve, las plantas pierden sus hojas. Sus árboles de hojas pequeñitas son muy altos y como entra mucha luz, crecen gran cantidad de arbustos y pequeños árboles. Es difícil caminar en las selvas secas. Entre los árboles hay muchos parientes del copal y el frijol, en donde cuelgan los nidos de los de las calandrias. También es conocido como selva baja caducifolia. En este ecosistema crecen principalmente árboles pequeños que pierden sus hojas durante la temporada de sequía. Esto es entre diciembre y mayo. Este tipo de plantas se conocen como caducifolias y su temperatura es más extrema que en la selva húmeda y oscila entre los 0 y 29 centígrados en los días más calientes. La precipitación pluvial va de 300 a 1200 milímetros. La selva seca abarca el 11.26% de la superficie del país y se desarrolla en el mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Otra característica, como se puede ver aquí en este mapa, es más o menos en donde se desarrolla, que son en las costas o muy cerca de las costas. Algunos ejemplos de flora y fauna es que las principales especies vegetales que crecen en este ecosistema son el huizache, nache, gallavia, ciruela y varios tipos de leguminosas, así como el copal, amapolas, colorín y cactáceas alargadas, entre otras. Su fauna comprende varios tipos de víboras, iguanas, lagartijas, lagartos, tortugas, una gran cantidad de alacranes y tarántulas, así como otros arácnidos e insectos. También podemos ver pumas, venados, mapaches, tejones, variedad de roedores, liebres, comadrejas, ocelotes, coyotes, guacamayas, pericos, chachalacas, aves carroñeras como el sopilote y de rapiña como las águilas, entre otras especies. Son utilizadas para el pastoreo, capturan el carbono y el agua y son el hogar de gran cantidad de biodiversidad endémica y mantienen los ciclos minerales. Es por eso que es considerado uno de los ecosistemas más importantes de la región. Océano Pacífico. El Océano Pacífico. El mar Pacífico es frío y puede ser muy profundo, y sus costas son más secas que el Golfo y el Caribe. Aquí viven una gran cantidad de plantas y animales marinos, y muchos otros en las islas, en las costas, y hay animales microscópicos y también hay animales tan grandes como una ballena. El Océano Pacífico es de los ecosistemas más grandes de todo el mundo y pues es parte de la región de México. Golfo y Caribe. El Golfo y el Caribe tienen aguas más calientes y son menos profundos, y sus costas son más húmedas que las del Océano Pacífico. Hay muchos manglares y arrecifes de coral, en donde viven muchas plantas y animales.
Algo que caracteriza al Golfo y al Caribe es su alcalinidad o acidez, ya que su pH es muy característico y es común encontrar a animales que solo se pueden desarrollar en este ecosistema. Dunas costeras. Estos ecosistemas se ubican en las costas, como se puede observar en la imagen. Su suelo está formado por montículos de granos de arena que pueden llegar a medir de menos a 1 metro hasta centenares de metros. Son producto de la fragmentación de organismos como las conchas de los moluscos, restos de corales o cualquier otro que posea partes rígidas compuestas de carbonato de calcio, como el erizo de mar. Todas estas estructuras se van reduciendo a granos pequeños desintegradores por el roce de las mareas con las rocas que los van desgastando. Las formas de las dunas son muy variadas y dependen principalmente de los vientos que las mueven. Por ende, las plantas de este lugar han desarrollado estrategias para soportar el movimiento constante de la arena, entre ellas su capacidad de rastrear y el despliegue de las raíces largas. Podemos encontrar en este ecosistema una gran variedad amplia de climas. La constitución de sus suelos, además de contener el carbonato del calcio, producto de la pulverización de organismos, incluye altos niveles de sales. Se encuentran ubicados en las costas arenosas de todo el país. Así que pues no necesita mapa, ya que son todas las costas de México. Ejemplos de flora y fauna predominante. En las dunas costeras no encontramos gran variedad de especies vegetales, ya que para sobrevivir estas deben resistir altas concentraciones de sales, razón por las que se les conoce como plantas halófitas, así como soportar los fuertes vientos de la zona. Algunos ejemplos de flora que prospera en este ecosistema incluyen la verdolaga de playa, el chamizo, la uva de playa, el chechén y los bejucos. Entre la fauna podemos encontrar moscas, avispas, alacranes, hormigas de variados tamaños, mamíferos como tlacuaches, roedores, ardillas, zorros, conejos o aves como garzasas, zopilotes y halcones, entre otros. Los servicios ambientales son que protegen las corrientes del viento, de la salinidad y evitan la erosión, además de ser filtradores del agua y la lluvia. Manglares. En este ecosistema se singulariza porque predominan los árboles llamados mangle, como se puede observar en la imagen de fondo. Se caracterizan por sus grandes raíces largas y gruesas que sobresalen del agua como zancos, como se puede ver aquí y acá. Se localiza en las orillas de las lagunas costeras o en las desembocaduras de ríos en la combinación de agua de mar. Esto hace que sus aguas sean salobres y que normalmente se mantengan estancadas. Su suelo es de textura fina y su clima es caluroso y húmedo. Algunos ejemplos de flora y fauna predominante es que la flora de este ecosistema se compone de grandes extensiones de diferentes especies de mangles, algunos helechos y ocasionalmente bromelias. Entre las especies de animales que lo habitan podemos encontrar una gran variedad de cocodrilos, lagartijas, caimanes y roedores, cangrejos, insectos terrestres y acuáticos, víboras, aves y peces, además de ostras. Muchas especies en peligro de extinción se encuentran en este ecosistema, que es específicamente frágil, por lo que es fundamental conservarlo y aprovecharlo en su forma sustentable. Cabe destacar que es de los ecosistemas más bellos en todo el mundo. Entre los servicios ambientales que ofrece este ecosistema es que son importantes en la reducción del efecto de la erosión por las mareas, además de que aquí se encuentran importantes especies comestibles como crustáceos, moluscos y peces, entre otros. En este ecosistema se producen sustratos relevantes para la reproducción del plancton, vital en las cadenas alimenticias marinas, y son reservas de los recursos maderables. Playas de arena y rocosas. Este ecosistema se conforma por el constante oleaje
del mar, que va erosionando y moldeando las rocas, formadas por distintas composiciones químicas. Se subclasifica en playas rocosas, que es donde la erosión del agua del mar es menor, y playas arenosas, donde la erosión ha sido tal que ha fragmentado en partículas finas los componentes rocosos y las partes duras de los organismos de la zona. Su clima es muy variable, pues la línea costera de nuestro país recorre 17 estados, cada uno con sus características climáticas particulares. En estas playas se observa una intensa productividad de fitoplancton, que representa el alimento de otros organismos y la base de numerosas cadenas alimenticias, ya sea rocosas o arenosas, y constituyen lugares de recreación, pesca y de otras actividades humanas, así como de anidación de especies marinas. Brindan protección en el caso de mal tiempo y son lugar en donde deben protegerse de la construcción de hoteles que ocasionan un gran impacto ambiental. Todas este tipo de playas son muy importantes para todas las especies que viven ahí. Desgraciadamente, por el monopolio y otras cuestiones, se ha producido pues la construcción de hoteles que afectan el área natural de las especies. Algunos ejemplos de flora y fauna predominantes es que aquí prolifera una gran variedad de algas. Las más comunes son las verdes y las clorofitas, pero también encontramos algas verdes, azules y cianófitas, algas pardas o feofitas y algas rojas o rodofitas. También prospera el líquen en zonas más alejadas de la línea de marea alta. Dentro de la fauna característica de la playa encontramos cangrejos, hormigas, moscas, gusanos marinos o poliquetos, almejas, caracoles, cangrejos ermitaños, erizos de mar, estrellas de mar, pepinos de mar y galletas de mar. Algunos organismos sin habitar propiamente este ecosistema lo utilizan para el desove, como las tortugas marinas y las cacerolitas de mar o xirufos, entre otros. Aquí me gustaría mencionar algunas áreas naturales protegidas, como el sistema arrecifal veracruzano y los Tuxtlas en Veracruz, Chamela en Jalisco, arrecifes de Xiancá, arrecifes de Consumé en Quintana Roo, el Parque Nacional de Huitulco y las lagunas de Chachahua en Oaxaca, y las lagunas costeras y serrias aldeñas de la costa de Michoacán, entre otros. Arrecifes. Ubicado en el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, se considera uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad. Este ecosistema registra un alto intercambio de materia y energía debido al oleaje rítmico que golpea constantemente o a las fuertes corrientes marinas producto de los cambios de temperatura entre diferentes áreas del océano y a los cambios en el nivel del mar debido a las mareas, las cuales son condiciones básicas para el mantenimiento de alta productividad que sostiene las cadenas alimenticias del ecosistema. México cuenta con una gran cantidad de arrecifes coralinos que abarcan 1.780 kilómetros cuadrados, con una temperatura media anual de 26 a 28 centígrados. Su función ambiental principalmente es prevenir la erosión de las zonas costeras porque minimiza el oleaje o sus fuerzas, además de que proporciona organismos comestibles para un importante número de habitantes de la región. Lamentablemente la sobreexplotación, la alta concentración de sedimentos, los cambios en la salinidad o en la temperatura del agua debido al calentamiento global que genera el blanqueamiento o muerte de los corales, entre otras causas más, lo ha devastado en forma considerable, en especial debido a la comercialización de productos elaborados con los organismos que lo pueblan, como la joyería de coral y otros elementos de decoración formados con conchas, corales, estrellas de mar o erizos. Asimismo, le afecta la construcción de puertos o diques que lo convierten en basurero de residuos de drenaje, desechos, fertilizantes o diversos químicos. Todo esto vulnera a los organismos que integran estos arrecifes. Algunos ejemplos de flora y fauna predominante.
El principal organismo que habita este ecosistema es el pólipo de coral. El pólipo es un invertebrado marino que forma tubular como su antella. Muchos viven en colonias formadas de corales. Un animal invertebrado diminuto que forma una cubierta protectora de carbono de calcio que se torna rígida. Otro ejemplo son los pólipos que van uniendo unos con otros integrando extensas áreas que dan lugar a los corales. Muchos corales juntos forman los arrecifes. El pólipo extrae el carbono de calcio de sustancias disueltas en el mar, como el dióxido de carbono. Por ende, los corales son fijadores de CO2 de la Tierra y su destrucción contribuye a generar efectos ambientales de gran impacto, como el calentamiento global. En México se han clasificado cerca de 60 especies de pólipos. Los sistemas coralinos sirven de refugio a numerosos organismos, como gusanos, anémonas, esponjas, erizos, pulpos, estrellas de mar, pepinos de mar, medusas, serpientes marinos, crustáceos muy diversos y una enorme variedad de peces, además de algas de todo tipo, como clorofitas, feofitas o rodofitas. También constituyen zonas de captura de alimento para tiburones, delfines, mantarrayas, variedades de aves y tortugas marinas, entre otras especies. Existen arrecifes rocosos de diferentes tipos, asentados en el fondo de las zonas marinas similares a las de los arrecifes coralinos. En estas zonas se adhieren numerosos organismos formando ecosistemas parecidos al arrecife coralino, pero no están constituidos por pólipos. Los arrecifes rocosos cuentan con una gran variedad de organismos y son importantes proveedores de alimento, zona de protección de animales, áreas de esparcimiento humano y muro de resguardo de zonas costeras. Es decir, que los arrecifes de roca ayudan a disminuir las fuerzas del oleaje con más influencia. Los servicios ambientales que este ecosistema proporciona es de gran importancia ecológica, ya que previenen la erosión y protegen a las costas del oleaje y huracanes, disminuyendo su fuerza. En él se refugian numerosas especies y es un lugar ideal para la reproducción de muchas otras. Bosques de macroalgas. Estos bosques se localizan en lugares tropicales y templados de las zonas costeras. Están formados principalmente por enormes algas pardas o feofitas, comúnmente conocidas como sargazos, que pueden llegar a profundidades de hasta 200 metros. Su temperatura promedio es de 20 centígrados y necesitan un suelo con rocas para que las algas puedan fijarse en él y resistir el arrastre de las corrientes marinas. Este ecosistema muestra una gran productividad porque además de la fotosíntesis de algas, genera muchos desperdicios orgánicos en descomposición o detritus, que son fuente esencial de las cadenas alimenticias. También constituye un lugar de protección para las crías de los peces y otros organismos que se esconden entre las algas para evadir a sus depredadores hasta que alcanzan un tamaño suficiente. Ejemplos de flora y fauna predominante. Aunque la principal especie de este ecosistema es la alga parda, también produce un menor número de algas rojas o rodófitas y verdes o clorofitas. Todas brindan protección y alimento a diversos crustáceos como la langosta y el cangrejo. Entre su fauna destacan equinodermos, esponjas, medusas, anémonas, gusanos, una enorme variedad de moluscos como los abulones y una gran variedad de cantidad de peces, además de nutrias marinas, elefantes marinos, focas y lobos marinos. Un buen número de aves utiliza este ecosistema como fuente de alimento, entre las gaviotas, pájaros bobos, cormoranas y águilas pescadoras. Entre los servicios ambientales que esta brinda es que protegen a las costas del oleaje, fijan carbono, son principales fuentes de emulsificantes que se obtienen de algas de tipo KEP. Las áreas naturales protegidas de este ecosistema es el Parque Nacional Cabo Pulmo, Bahía del Otero, Reserva de la Biosfera El
Caíno en Baja California Sur, Reserva de la Biosfera Ría Lagartos en Yucatán, Archipiélago Revilleyego de Colima, Isla San Pedro Martín de Sonora, Islas Marías y Tadut Continental en Nayarit, Corredor Pesquero Bahía Guaquimés, Estero Lobos en Sonora y grandes islas del Golfo de California, entre otros. Praderas de pastos marinos. Son ecosistemas en los que abundan principalmente las plantas sumergidas en el agua del mar, en climas tropicales a templados. Estas praderas están formadas en su mayoría por plantas marinas, que no deben confundir con algas, ya que pertenecen a las angiospermas comunes en el medio terrestre y que se han adaptado a vivir en el mar. Se cuentan con 49 especies en el mundo, proveedoras de todas de importantes cantidades de oxígeno y alimento para la fotosíntesis que realizan. Sirven como refugio de muchos organismos en época de reproducción, pues sus pastos ocultan a las crías de los depredadores hasta que alcanzan un tamaño mayor. Estos ecosistemas están desapareciendo como resultado de las actividades humanas, como la construcción y deforestación y contaminación química. Algunos ejemplos de flora y fauna predominante es que muchos organismos microscópicos viven asociados a las plantas características de estos ecosistemas, entre ellos protozoarios, diatomeas e hidrozoarios, o bien animales de mayor tamaño, como anémonas, esponjas, gusanos, moluscos en grandes cantidades y variedades, cangrejos, camarones, langostas, jaivas y una diversidad importante de peces, entre los que destacan el caballito de mar, y también podemos encontrar manatíes, gansos de collar y tortugas verdes, entre otros. Servicios ambientales, que son altamente productivos exportando organismos a nivel comercial, además que proporcionan alimento a ecosistemas cercanos y protegen también las costas del oleaje y evitan la erosión. Algunas áreas naturales protegidas son la Reserva de la Biosfera de Tuxtla en Veracruz, Los Petenes en Campeche, Ría Cecelud y Ría de Lagartos en Yucatán. Y como una conclusión general es que los ecosistemas en México son muy variados, son alrededor de 12 y son muy importantes, ya que sin ecosistemas no existirían los ciclos bioquímicos, no existiría el ciclo del agua, el ciclo del carbono y tampoco podríamos vivir de una forma natural o normal, ya que no habría equilibrio en los ecosistemas ni en nada. Para más información pueden consultar estas fuentes. Yo recomiendo principalmente el libro de Fernández Gama, Ecología y Medio Ambiente, de la editorial Pearson. Creo que sería todo por mi parte y muchas gracias por ver esta presentación.